Hallar los extremos absolutos de las siguientes funciones continuas en los intervalos cerrados especificados. Entonces, el primer ejemplo es f de x igual a menos 3x a la cuarta más 6x cuadrado menos 1 en el intervalo cerrado menos 2, 2. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esta función está definida y a su vez es continua en este intervalo cerrado menos 2, 2. ¿Sí? Como es continua, y bueno, primero es definida, ¿no? O sea que para todo valor de x de este intervalo cerrado la función existe. Y a su vez va a ser continua. ¿Por qué va a ser continua? Y porque fíjense que acá lo que tenemos es una función polinómica. Y toda función polinómica va a ser continua en todos los reales, entonces en particular va a ser continua en cualquier intervalo que caiga dentro de todos los reales. Así que va a ser continua en el intervalo cerrado menos 2, 2. Por lo tanto, podemos garantizar, por el teorema que comentamos recién, que seguro que esta función va a alcanzar un máximo y un mínimo absoluto en este intervalo cerrado. Entonces, vamos a buscar esos candidatos. Habíamos dicho previamente que los candidatos venían de los puntos críticos que caigan en el abierto menos 2, 2, y luego los extremos de este intervalo cerrado que van a ser x igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces, bueno, calculamos la derivada, esto ya lo saben hacer, va a ser menos 2x cubo más 2x, y lo que tenemos que ver es que, qué está pasando con el dominio restringido, es decir, qué pasa con la función derivada previamente, antes de buscar los puntos críticos en sí, qué pasa con la función derivada en este intervalo cerrado. Bueno, vuelve a ser un polinomio de grado 3 en este caso, así que va a estar definida, o sea, va a estar definida en todos los reales, en particular va a estar definida en este intervalo cerrado. Es decir, ya vamos viendo que no vamos a tener puntos críticos donde la función exista en este intervalo, pero la derivada no exista en este intervalo, ¿sí? Así que puntos críticos que provengan de la no existencia de la derivada no vamos a tener. Entonces ahora, una vez que nos garantizamos, ¿sí?, qué es lo que está pasando con la derivada en este intervalo, en este caso va a estar definida en todo este intervalo, veamos el tema de los puntos críticos. Entonces, primero, veamos, ¿se acuerdan que los puntos críticos, ¿sí?, provenían de dos fuentes? Los x que pertenezcan, en este caso, al intervalo menos 2, 2, tal que la derivada sea igual a 0, y después los x que pertenezcan a este intervalo donde la función está definida, eso ya lo sabemos de antemano, pero donde la derivada no va a estar definida. Entonces, arranquemos con esto, ¿no? Busquemos los valores de x que pertenezcan a este intervalo, tal que la derivada es igual a 0. Entonces lo que hacemos es, planteamos la derivada igual a 0, y bueno, hay que resolver esta ecuación. Que esto yo ya, cómo resolver este tipo de ecuaciones, yo ya lo comenté hace un par de clases atrás. Nada de pasar el 12x cubo para el otro lado sumando, no, no. Tiene que estar igualada a 0, en este caso ya está igualada a 0, y luego lo que conviene acá es factorizar, o sea, sacar acá factor común. Fíjense que podemos sacar el 12 y la x como factor común, o menos 12x si quieren, para quedarse tranquilos de que hemos factorizado bien, hacemos distributiva, y lo que tenemos que obtener es nuevamente lo que está acá, ¿no? Menos 2x por x cuadrado es menos 2x cubo, y menos 2x por menos 1 es 2x. Así que perfecto. Entonces, habíamos comentado que cuando tenemos un producto de factores igualado a 0, lo que hay que hacer es resolver cada factor por separado igual a 0. Y después unir todas las soluciones, y esas soluciones, todas unidas, van a ser soluciones de esta ecuación original. Entonces, por un lado tenemos menos 12x igual a 0. Bueno, menos 12x igual a 0, la única solución posible es que x sea igual a 0. Y después vamos a tener x cuadrado menos 1 igual a 0. Y ese x cuadrado menos 1 igual a 0 lo puedo resolver de dos maneras. Una es, como es una cuadrática, puedo ir a la fórmula resolvente, entonces de ahí planteo menos b más menos la raíz cuadrada, bla, bla, bla. Voy a sacar dos soluciones, 1 y menos 1. La otra es, bueno, pasar el 1 sumando para el otro lado, entonces tengo x cuadrado igual a 1, aplico raíz cuadrada, ojo porque les queda módulo de x igual a 1,
y si es módulo de x igual a 1, x puede ser 1 y menos 1. Esa es la segunda. Y también hay una tercera, que es ver, una tercera posibilidad, que esto lo puedo ver como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Donde me quedaría x menos 1 por x más 1. Entonces, en ese caso, me aparecen dos factores, ¿sí? Eh, x menos 1 por x más 1, y a su vez, cada factor lo igualo a 0, x menos 1 igual a 0, de ahí saco x igual a 1, y x más 1 igual a 0, de ahí saco x igual a menos 1. Entonces, nada, tengo tres posibilidades de poder resolver esto, les comenté las tres, y de ahí van a sacar dos soluciones, 1 y menos 1. Entonces, en total, volviendo ahora a la ecuación original, en total tenemos tres soluciones, 0, 1 y menos 1. ¿Sí? 0, 1 y menos 1. Así que estos son los puntos críticos que provienen de anular la derivada, ¿sí? Pero ojo, ustedes tienen que verificar, chequear que estos tres valores caigan en el intervalo. Bueno, el 0, el menos 1 y el 1 caen en este intervalo, así que los tres, ¿sí? Son candidatos legítimos para ser extremos absolutos de esta función en este intervalo. Bien, así que tenemos estos tres puntos críticos por ahora que provienen de anular la derivada, pero todavía falta otra fuente de puntos críticos, que es los valores de x que pertenezcan a este intervalo, tal que no existe la derivada. Sin embargo, por la observación que yo puse acá, la derivada está definida para todo punto de este intervalo. Así que no voy a tener ningún valor de x en este intervalo que la derivada primera no exista. Conclusión, no va a haber candidatos que provengan de la no existencia de la derivada. Entonces, ya teniendo los puntos críticos, ojo, recuerden que los puntos críticos viven en el intervalo abierto menos 2, 2, porque yo los extremos los estoy, en este análisis de puntos críticos, los estoy dejando de lado. Ahora los tengo en cuenta y los candidatos a extremos absolutos van a ser los puntos críticos, que fueron tres, ¿sí? Yo encontré tres puntos críticos, el 0, el menos 1 y el 1, con los extremos del intervalo, menos 2 y 2. Así que vamos a tener 5 candidatos a extremos absolutos, que son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Tengo 5 candidatos a extremos absolutos. Bien, le doy unos segundos para que hagan captura de pantalla y pregunto, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se va entendiendo? Yo, profe, tengo una duda. Juan, sí. Sí, perdón, me acabo de llegar. No hay Estamos problema, no hay con los problema. máximos y mínimos, ¿no? Eso quiero saber. Ojo, es máximos y mínimos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Eso es un caso Perfecto. muy, muy, muy particular. Es máximos, o sea, extremos absolutos, o sea, máximos y mínimos absolutos, de una función continua en un intervalo cerrado. Y bueno, al principio vimos que hay un teorema que nos garantiza que toda función continua en un intervalo cerrado seguro alcanza un máximo absoluto y seguro alcanza un mínimo absoluto. Y los candidatos a máximos y mínimos absolutos van a ser los puntos críticos, que esto ya lo saben calcular, que están en el abierto menos 2, 2, o sea, dejo de lado los extremos, y los extremos en sí mismos. ¿Ok? Por eso acá, x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, estos candidatos provienen de los puntos críticos que viven en el interior del intervalo, y x igual a, perdón, x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 1, ¿no? Estos tres son los puntos críticos que provienen de haber buscado los puntos críticos. Estos candidatos provienen de haber buscado los puntos críticos en el interior del intervalo. Y después tenemos los extremos del intervalo, menos 2 y 2, ¿sí? Que también los tengo que tener en cuenta. Entonces, una vez que ya tengo los candidatos a los extremos absolutos, lo que tengo que hacer es evaluar la función, o sea, evaluar f, en cada uno de estos candidatos, ¿sí? Acá hay que, nada, reemplazar y hacer la cuentita. ¿Sí? Reemplazo en menos 2. Recuerden que los candidatos eran menos 2, menos 1, 0, 1, 2.
Reemplazo en cada uno de ellos y me va a dar un resultado, ¿sí? Lo reemplazo acá en la función, no en la derivada, en la función. Entonces resulta que en menos 2 y en 2 me da menos 25, en menos 1 y en 1 me da 2, y en 0 me da menos 1. Entonces lo que tengo que ver es lo siguiente. De todos estos valores que obtuve, el más chico es menos 25 y el más grande es 2. Entonces el mínimo absoluto va a ser igual a menos 25 y el máximo absoluto va a ser igual a 2. ¿Ok? Y acá estaría terminando el ejercicio. Pero supongamos que queremos saber dónde alcanza el máximo y el mínimo absoluto. El máximo absoluto lo va a alcanzar en dos puntos, que van a ser en menos 2 menos 25 y en 2 menos 25, ¿sí? Recuerden que esto es el valor de x y este es el valor de y. Entonces, en menos 2 menos 25 y en 2 menos 25, en estos dos puntos, fíjense que el gráfico está solamente realizado para el intervalo que va de menos 2 a 2, ¿no? Entonces, en estos dos puntos estoy alcanzando el mínimo absoluto. Y el máximo absoluto también los estoy alcanzando en dos puntos, que son este y este, que son en menos 1, 2 y en 1, 2, ¿sí? En menos 1, 2, acá estará el 2, y en 1, 2. ¿Ok? Entonces, en este punto y en este punto alcanzo el mínimo absoluto, que vale menos 25, y en este punto y en este punto alcanzo el máximo absoluto, y el máximo absoluto vale 2.